Conectemos ahora los tres elementos que vimos en forma individual en la presentación anterior, todos juntos conectados en serie con una fuente de corriente alterna. O sea, tenemos un inductor, una resistencia y un capacitor conectados en serie. La corriente en el circuito y las diferencias de potencial de cada elemento y de la fuente se pueden medir con algunos instrumentos en forma instantánea, como por ejemplo osciloscopios. Si hacemos la representación fasorial, en el diagrama fasorial el voltaje adelanta a la corriente en un inductor y atrasa a la corriente en un capacitor. Si recuerdan, siempre cuando conectábamos un capacitor, primero aparecía la corriente y después iba cargando el capacitor. O sea, la diferencia de potencial en el capacitor atrasaba con respecto a la corriente. En cambio, cuando conectábamos un inductor, lo primero que aparecía es esa fuerza contraelectromotriz y luego la corriente empezaba a crecer. Mientras que si conectábamos una resistencia, una fuente de corriente alterna, no había ningún desfasaje entre los valores de corriente y los valores de tensión en la misma. El diagrama de fasores giratorio, como el que se muestra acá, genera ondas. Al hacerlo girar, va generando estas ondas. Y acá están representadas las señales de tensión de la resistencia en blanco, el inductor, cuya tensión adelanta 90 grados con respecto a la corriente. Recuerden que la corriente está en fase con la tensión en la resistencia. Quiere decir que la tensión en el inductor está adelantada a 90 grados de la tensión en la resistencia. Eso está representado con esta onda color amarillo. Como se ve, la onda blanca está adelantada con respecto a la onda amarilla. Acá se ve la tensión en el inductor está atrasada con respecto a la corriente o a la tensión en la resistencia. Con respecto a la onda que se genera, debido a la presencia del capacitor, la tensión en el capacitor atrasa con respecto a la corriente. Si esta, que es la onda de tensión en la resistencia, que también puede representar la onda de la corriente en la resistencia, se ve que esta corriente, esta onda, está adelantada de la verde. La verde ocurre después. Quiere decir que la tensión en el capacitor va retrasada a la corriente en 90 grados. En el tiempo t0, suponga que lee una diferencia de potencial en inductor, resistencia y capacitor para un circuito de corriente alterna en serie. La pregunta es, ¿cuál es el voltaje de la fuente? Si tenemos la tensión en la resistencia, adelantada a 90 grados la tensión en el inductor y la tensión en el capacitor, y podemos medir eso, nos preguntamos entonces cuál es el voltaje de la fuente. Si están conectados en serie, sabemos que la suma de todas esta caída de potencial de todos los elementos tiene que ser igual a la elevación que supone la presencia de esa fuente de corriente alterna. Así entonces, la tensión en la fuente debería ser la suma de todas estas tensiones. Entonces hacemos la suma vectorial, porque están en distintas fases. Sumamos vectorialmente BL y BC. Para un sistema de referencia positivo hacia arriba es BL menos BC. En este caso, BL por la tensión en el inductor es superior a la del capacitor, por lo tanto va a dar una diferencia positiva, digamos, o hacia arriba. La tensión en la resistencia se indica acá. Ahora habría que sumar este vector resultante de la suma de las tensiones en inductor y capacitor con la de la resistencia, y la suma de todo eso nos da la tensión de la fuente, indicada como V sub T. El ángulo de fase que se forma entre la tensión de la fuente y la corriente, que recuerden que está en fase con la tensión en la resistencia, se llama ángulo de desfasaje o ángulo de fase para ese circuito de corriente alterna. Para calcular el voltaje total, tenemos que hallar este vector, la intensidad de este vector. La intensidad de ese vector es la hipotenusa de este triángulo. O sea, está dado por la raíz cuadrada de BR al cuadrado, o sea, de los catetos al cuadrado, más la diferencia BL menos BC al cuadrado. El ángulo de fase se puede sacar a partir de la tangente del ángulo, que está dada por el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente de ese triángulo. Si reemplazamos a las tensiones en el inductor, el capacitor y la resistencia por sus correspondientes valores en función de la corriente y extrayéndolo de la raíz, nos queda esta expresión que tenemos acá en la parte inferior. Como se ve, la tensión es igual a una corriente por algo. Ese algo en circuitos de corriente continua estaba representado por la resistencia.
Pero en el caso de circuitos de corriente alterna, ese algo está representado por algo más que la resistencia. En este caso están involucradas también las reactancias inductivas. Esa expresión, que para circuito de corriente continua era la resistencia, ahora tiene el nombre de impedancia. Y se lo representa con la letra Z. Así, la ley de Ohm para circuitos de corriente alterna queda como la tensión igual a la corriente por la impedancia. O sea, la tensión en el circuito, la tensión de la fuente, igual a la corriente en el circuito por la impedancia del circuito. Despejando de ahí la corriente nos queda la tensión dividido la impedancia. La impedancia es la oposición combinada a la corriente alterna, que consiste de resistencia y reactancia, las dos cosas. Veamos este ejemplo. Se trata de un circuito alimentado con una fuente de corriente alterna de 120 volts y 60 Hz, con elementos inductivos, capacitivos y resistivos conectados en serie, el inductivo de 0,5 Henry, el capacitor es de 8 microfaradios y la resistencia de 60 ohms. Se desea calcular la impedancia para ese circuito. La impedancia estaba vinculada con la resistencia y las dos reactancias. Las reactancias no las tenemos, pero sí tenemos la inductancia y la capacidad y la frecuencia de la fuente para poder determinar las reactancias. Así que reemplazamos para la reactancia inductiva y para la reactancia capacitiva los valores conocidos, y como la resistencia la conocemos también, calculamos la impedancia. Así nos queda una impedancia para ese circuito de 122 ohm, mientras que la resistencia era de 60 ohm. O sea que la presencia de ese inductor y ese capacitor producen el impedimento a la corriente del circuito mayor. Encontremos la corriente para ese mismo problema. Ya tenemos las reactancias, la resistencia, o sea que tenemos la impedancia y tenemos también la tensión de la fuente. Entonces la corriente va a ser igual a la tensión sobre la impedancia y eso nos da una corriente de 0,98 amperes. También se pide encontrar el ángulo de fase que hay entre la corriente y la tensión de la fuente. Para eso, como tenemos las reactancias y la resistencia, podemos expresar el vínculo de la tangente del ángulo de fase con esos valores. Haciendo las cuentas, nos queda que el ángulo de fase nos da un ángulo de menos 60,5 grados. Ese menos 60 significa que la tensión va a atrasar a la corriente. O sea, la tensión de la fuente atrasa a la corriente del circuito. Eso pasaba con circuitos capacitivos. Ahora el desfasaje no es de 90 grados como en un circuito capacitivo, pero hay un atraso de la tensión con respecto a la corriente. Entonces, ese tipo de circuitos se dice que son circuitos capacitivos. Veamos ahora qué es la frecuencia resonante de un circuito de corriente alterna. La frecuencia de resonancia de la fuente del circuito de corriente alterna es una frecuencia que hace que la tensión no se atrase ni se adelante con respecto a la corriente. Y esa situación produce una impedancia mínima y por lo tanto un aumento de la transmisión de potencia. Ocurre cuando las reactancias inductivas y capacitivas se igualan. Si pasa eso, fíjense que la impedancia está dada por una resistencia y este valor al cuadrado, que también es un valor positivo. Quiere decir que cualquier valor distinto de cero, dado por la diferencia entre la reactancia inductiva y capacitiva, va a agregar valor a la impedancia. El mínimo valor que puede tomar la impedancia es cuando este término es nulo. Y eso ocurre cuando la reactancia inductiva y capacitiva son iguales. En ese caso, la impedancia queda reducida solo al valor de la resistencia. Entonces, la condición para obtener la frecuencia resonante es que la reactancia inductiva y la capacitiva sean iguales. Al igualarlas, esas dos expresiones, y despejar el valor de la frecuencia, nos queda el valor de la frecuencia en función de la inductancia y del capacitor. Quiere decir que para cada combinación de inductancia y capacitor hay una frecuencia resonante. Encontremos la frecuencia resonante para el circuito. Reemplazamos
los valores de inductancia y de capacidad del capacitor en la expresión, operamos y nos da una frecuencia resonante de 79,6 Hz. A la frecuencia resonante existe reactancia cero, o sea, solo resistencia, y el circuito tiene un ángulo de fase nulo. Hablemos ahora de la potencia en un circuito de corriente. Sabemos que no hay consumo de potencia en las inductancias y en los capacitores. Habíamos visto que esa energía que absorben los capacitores y los inductores están permanentemente recibiéndola y devolviéndola. Por lo tanto, la potencia que se consume se debe a la impedancia que hay a lo largo de la resistencia. La potencia del circuito va a estar dada por la corriente multiplicada por la tensión en la resistencia, que es la tensión de la fuente por el coseno del ángulo de fase. En términos de resistencia, podemos expresar que la potencia la podemos poner como I cuadrado por R directamente. En lugar de I cuadrado por Z, I cuadrado por R. La fracción coseno de phi se conoce como factor de potencia. Veamos este ejemplo con el que venimos trabajando. Y calculemos la pérdida de potencia promedio para el mismo. El ángulo de fase vimos que era de 60 grados, la tensión atrasaba 60,5 grados con respecto a la corriente. La corriente era 90 amperes y la resistencia de 60 ohms. Entonces, para calcular la potencia, aplicando esta expresión, reemplazamos los valores de corriente y resistencia y nos da un valor de potencia de 0,491 watts. El factor de potencia es el coseno de ese ángulo, o sea, el coseno del ángulo de fase. Y nos da 0,49, o sea, un factor de potencia del 49%. Mientras mayor sea el factor de potencia, más eficiente será el circuito en su uso de potencia de corriente alterna. Eso lo hemos visto porque al ser el ángulo lo más chico posible, significa que esta diferencia de reactancias es más próxima a cero. Y al ser más próxima a cero, el valor de la impedancia es el valor más pequeño. Y al ser Z más pequeño, para una cierta tensión de la fuente, la potencia es máxima, o sea, la potencia se incrementa. Lo más que se puede incrementar es cuando el ángulo de fase cero, o sea, cuando para la frecuencia de resonancia, o sea, cuando las reactancias inductivas y capacitivas son iguales. Para cualquier otro valor en los que la reactancia inductiva y capacitiva no resulten equivalentes, la potencia aprovechable del circuito será menor. A la frecuencia resonante existe reactancia cero, o sea, solo resistencia, y el circuito tiene un ángulo de fase nulo. El transformador es una de las máquinas que se utiliza mucho en corriente alterna. Su principal función es elevar o bajar el nivel de tensión. Esto resulta muy útil, por ejemplo, en la transmisión de energía. Se desea transmitir energía con la menor corriente posible para tener menos pérdidas por calor. En esos casos, para transmitir la misma potencia, es necesario, por la expresión de potencia igual a tensión por corriente, que al querer hacer la corriente baja, para transmitir la misma potencia, la diferencia de potencial sea alta. Entonces, es común generar energía eléctrica en baja tensión y luego elevarle la tensión, transmitirla grandes distancias y cuando se llega a los centros de consumo, volver a reducir la tensión para que sea utilizable en los distintos dispositivos que funcionan con tensiones más bajas. Esa máquina consiste en un material ferromagnético que se puede fabricar en anillo, como se ve en esta figura. Consiste en un bobinado primario y un bobinado secundario. Una fuente de corriente alterna se conecta a la bobina primaria y en la bobina secundaria se conectará la carga. Las fuerzas electromotrices inducidas en la bobina del primario y en la bobina del secundario se deben a la variación de flujo que haya en ese material ferromagnético. O sea, al hacer circular corriente por acá, se genera un flujo variable en este anillo. La fuerza contraelectromotriz en la bobina del primario se representa de esta forma, en función de la cantidad de vueltas de la bobina del primario. En el caso del secundario, lo mismo, pero con la cantidad de vueltas del secundario. Si asumimos de que todo el flujo, o sea, el flujo que atraviesa esta bobina, es el mismo que atraviesa esta otra, que el flujo lo único que hace es circular por ese anillo ferromagnético, esta expresión, la variación de flujo en el tiempo,
son iguales. Entonces se puede hacer el cociente de esas dos expresiones, y al hacer el cociente de esas dos expresiones nos queda la ecuación del transformador, que vincula las tensiones en el primario y en el secundario con respecto a la cantidad de espiras del primario y del secundario. Veamos este ejemplo. Dice un generador que está conectado a una fuente de 600 volt y una corriente de 10 amperes. La bobina primaria en el transformador tiene 20 vueltas y pregunta cuántas vueltas, cuántas espiras debería tener la bobina secundaria, o sea, el secundario, para que la tensión en el secundario alcance los 2400 volts. Lo que queremos calcular es cantidad de vueltas del secundario. Así que despejamos esta expresión, la cantidad de vueltas del secundario. Conocemos la cantidad de vueltas del primario, la tensión en el primario, y la tensión deseable en el secundario, y de esa forma podemos obtener la cantidad de vueltas que debe tener el arrollamiento secundario. Haciendo la cuenta nos da 80 vueltas. Este es un transformador de subida, porque pasamos de 600 volts a 2400 volts. En el caso de invertir las bobinas, el transformador servirá para bajar la tensión. O sea, si la fuente la ponemos del otro lado, ese transformador actuará como transformador para bajar la tensión. ¿Qué es la eficiencia de un transformador? Uno puede asumir de que este transformador no tiene pérdidas internas. No hay pérdidas de energía en su funcionamiento. En ese caso, toda la potencia en el primario debería ser igual a la potencia que se tiene en el secundario. Así deberíamos igualar esas expresiones. Esto supone que no hay pérdidas, pero en la realidad ocurre de que el uso de transformadores produce cierta generación de calor, principalmente por la generación de corrientes en elementos que tienen determinada resistencia. ¿Cómo se mide la eficiencia de un transformador? Se mide haciendo el cociente entre la potencia de salida sobre la potencia de entrada, o sea, la potencia en el secundario sobre la potencia en el primario. Como todas las máquinas eléctricas tienen pérdidas, nunca la potencia que se logra en el secundario alcanza la potencia que se consume en el primario. Quiere decir que este cociente siempre es un valor menor que 1. Así la eficiencia se mide con valores que van entre 0 y 1 y es un valor adimensional. Si se lo multiplica por 100 se obtiene un porcentaje de eficiencia. Los valores razonables de eficiencia de las máquinas andan entre el 90 y el 100%. Y con esto terminamos la presentación del concepto de circuitos de corriente alterna.